Hello again. Hola, de nuevo. It's a great pleasure for me to be here in this most beautiful city. It's really touched me as I've walked around. Es un placer para mí estar aquí en esta maravillosa ciudad y me ha tocado esto, de estar aquí en esta ciudad bastante y caminar, ¿no?, por la ciudad, pasear un poco. And I bring warm greetings to you all from the European Association for Counselling. Ella trae muy agradables saludos para vosotros desde la Asociación Europea de Counselling. And it is our great hope that the Spanish Association will join the European Association in the near future. Tenemos una gran esperanza de que la Asociación Española de Counselling también se una a la Asociación Europea de Counselling. I came today with a presentation on the EAC. Ha venido para hacer una presentación sobre la Asociación Europea de Counselling, Its structure, its function, and its new strategy. había venido con una introducción muy estructurada, muy estratega y muy funcional. However, in speaking to my colleagues here, Y cuando estuvo conversando con nosotros aquí a su llegada, we decided to change that presentation decidimos cambiar esta presentación to one that would speak more about the shared values and principles of counselling. para cambiarlo en la forma en cómo usamos las bases y los principios del counseling. So I've left the content of the ESC presentation with Mario. Entonces dejamos que los principios, o sea, vimos cómo podía ser hablar de estos principios del counseling con Mario. And you can request a copy of that by email if you wish. Entonces el texto que tenía anteriormente podemos recopilarlo cuando queramos. Está en manos de Mario. So I will do a simple introduction to the EAC. Entonces va a ser una muy breve introducción y simple introducción de la Asociación Europea de Counseling. And then I will I'll make a simple presentation Va a ser esta simple presentación. on the profound values and beliefs Después de esta simple presentación va a ser una presentación más profunda sobre el counseling. ¿Qué es el counseling realmente? that are the foundations for our profession. Y de la fundación de esta profesión. Okay, next one. The EAC has a number of national associations as members. We have 10 country members and one European-wide association. La Asociación Europea de Counseling tiene muchos miembros pertenecientes hasta ahora. Yeah. In the different countries, the membership numbers are vastly different. Los números de miembros de las diferentes asociaciones en cada país son muy diferentes. For example, in Ireland, there are 3,000 members. En Irlanda tenemos como 300 miembros. In Malta, 350. En Malta tenemos como 350 miembros. And in the UK, almost 50,000 professional members. En Inglaterra tenemos como 50.000 profesionales. Yeah. So counselling is a growing and large profession. Entonces podemos decir que el counseling es una profesión que está creciendo. Next one. Yeah. We have some new potential members
Tenemos algunos miembros potenciales We're in talks with Spain, con los que estamos hablando, por ejemplo, España, with Turkey. Turquía. Turkey has 20,000 members. Turquía tiene 25.000 miembros. Romania, Germany, Croatia and France. Rumanía, Alemania, Croacia y Francia. So the EAC is really starting to grow. Entonces, podemos decir que la Asociación Europea de Counselling está creciendo. After 21 years of being established. Desde hace 21 años que fue establecida. We have an agreed definition of counselling. Tenemos una definición acordada de lo que significa el counseling. Counselling is an interactive learning process. El counseling es un proceso de aprendizaje interactivo Contracted between the counsellor and the client. contractado entre el profesional counselor y el cliente, Be they individuals, families, groups or institutions. donde también puede ser individual, familiar, en grupos o instituciones, Which approaches in a holistic way y la cual se aprovecha de manera holística, social, social, cultural, cultural, economic económica or emotional issues. o problemas emocionales. Counselling Ya. Counselling may be concerned with addressing and resolving specific problems. El counseling podría ser concebido como una forma de addressing, para resolver problemas específicos y atender problemas específicos, Making decisions, coping with crisis, toma de decisiones, trabajando con crisis, improving relationships, relaciones, developmental issues, problemas de desarrollo promoting and developing personal awareness, y promocionando y desarrollando la conciencia personal. working with feelings, thoughts, perceptions, Trabajando con las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos y las percepciones and internal or external conflict. y los conflictos internos o externos. The overall aim is to provide clients La principal ayuda es proveer a los clientes with opportunities to work in self-defined ways, de proveer a los clientes con oportunidades de trabajar con formas definidas towards living in more satisfying and resourceful ways. a través de la vida para conseguir recursos más satisfactorios As individuals and as members of the broader society. como individuos y como miembros de la sociedad. So our definition is very broad. Nuestra definición es muy apta, Yeah. adecuada. It doesn't define a specific modality or theory of counselling. No define no tiene una definición demasiado específica de lo que es el counseling. And it encourages the counsellor to work in a wide variety of contexts, of places. Y puede ser utilizada en diferentes lugares y contextos. So now I'm going to go on to speak about the values and principles of counselling. Ahora vamos a hablar sobre los principios y valores del counseling, As we understand it in the EAC. así como lo entendemos en la Asociación Europea de Counseling. It's a form of psychotherapeutic helping. Es una forma de ayuda psicoterapéutica.
It involves the psychological, que envuelve lo psicológico, whether we work with an infant, de manera que podamos trabajar tanto con un pequeño, con un niño, a manager, con un manager, a client who's depressed, un cliente que viene deprimido, or an advertising executive. An advertising executive. o un ejecutivo de mercado. The goal is the same. La meta es la misma. Counselling is not a form of treatment. El counseling no es una forma de tratamiento, It is a psychosocial model es un modelo psicosocial. and not a medical model. No es un modelo médico. It guides the person towards the recovery of self-esteem, Y guía a la persona a través de recuperar su autoestima, the discovery and recovery of personal power, de descubrir y recuperar su poder personal, to use this to self-actualize, usando esta forma de autoactualizarse to self-activate. y autoactivarse. And it's applied in a wide range of different contexts. Y se puede aplicar en un gran rango de contextos. Whether we work on the street with street kids, Podemos trabajar con niños que viven en la calle, whether we work in a hospital, o trabajemos en un hospital, a private consulting room, o en una sala de consulta privada, a school, un colegio, or with a family. o con una familia. A wide range. Es un gran rango de trabajo. Yeah. That's okay. Yeah. The values and conditions for personal development Los valores y condiciones para el desarrollo personal means that the counselor has to accept comienza con que el counselor tiene que aceptar the following ideas. las siguientes ideas. That at the core, each person is constructive and good. Sería como el corazón o la esencia de cada persona es constructiva y es bondadosa, es buena. Each one of us was born to love and to trust. Cada uno de nosotros nació para amar y confiar. From my discipline of transactional analysis, Desde su disciplina transaccional, this is about I'm okay, you're okay. es entendiendo que si yo estoy ok, tú puedes estar bien. Si yo estoy bien, tú puedes estar bien. Very simple words, Son palabras muy simples, but the hardest thing to do in life. pero una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. We can often think of accepting the other. We often can think we can accept Sí, the other. muy típico. Llenar For their potential. para llenar su propia vida. At whatever level that might be. Whatever level that might be. Independientemente de cualquier nivel que podría aparecer. And that each one of us is capable of psychologically healing ourselves. Por eso cada uno de nosotros tiene el potencial psicológico para poder sanarse a sí mismo también. So the counselor's job, Por eso el trabajo del counselor, the counselor's job is to provide the client with the right conditions
for these things to flourish. Por eso el trabajo del counselor es proveer a la persona de las condiciones correctas para que se produzca este florecimiento. And this is the ground in which each one of us can begin to grow. Y esta es la base en la cual cada uno de nosotros puede comenzar a crecer. There must be no threat to the person. No debe haber maltrato hacia la persona. Many theories and many techniques in the therapeutic world Muchas de las teorías y muchas de las técnicas en el mundo terapéutico threaten the client, maltratan al paciente. create the resistance that Mario spoke about. Crean las resistencias de las que Mario ha hablado anteriormente. Our very presence can be a threat. Sorry. Our own Sí. presence Nuestro presente puede ser bastante... as a counselor can be a threat. Yeah. Incluso como counselor nuestro presente puede ser bastante maltratador. And the first task is to know that. La primera pauta es saber esto. That in the work there is no single objective reality. Porque en nuestro mundo no hay una realidad objetiva, singular. We need to understand the client Necesitamos entender al cliente from their subjective experience, desde esa experiencia objetiva, from their viewpoint, desde ese punto de vista. from their words, from their words. Desde las palabras. Yeah. If we can develop the core conditions, Si podemos desarrollar estas condiciones de nuestro corazón, these will create the ground for the counselor's job. esto creará la base del trabajo del counselor. So let us remember Carl Rogers. Vamos a recordar al terapeuta Carl Rogers, Who first created the core conditions for personal development. que fue el primero que creó estas condiciones para el counselor. That we be genuine and congruent. De ser genuino y congruente. It sounds a very simple thing to be genuine and congruent. Esto de ser genuino y congruente suena como algo muy simple. However, Sin embargo, put this in the thought si pones esto en tus pensamientos, of no threat to the client. acerca esto al pensamiento de no maltratar al paciente. It's a very special skill. Es una habilidad muy especial. We work towards giving unconditional positive regard and acceptance to the client. Nosotros trabajamos en conseguir el cuidado positivo e incondicional y la aceptación con el cliente. Acceptance of the person, maybe not their behaviors. Accept the person, Sí, aceptando a la persona, but that doesn't mean we accept all behaviors. que no quiere decir que aceptemos sus comportamientos. And most of all, we need to be able to feel and communicate a deep empathic understanding. Pero lo más importante de esto es cómo podemos sentir y comunicarnos a través de una comprensión empática profunda. And in my many years experience as a trainer, En in my many years experience as a trainer,
Y después de Trainer. muchos años como Teacher. entrenador, This is the most difficult thing to learn. esta es quizás la cosa más difícil de aprender, The most challenging. el desafío más grande. Here we go. So counselling is in itself a rigorous discipline. Entonces el counseling es una muy rigurosa disciplina en sí misma. The core conditions do not come naturally to the human being. La esencia, el corazón de esta disciplina no viene naturalmente con el ser humano. We tend to live at our own borders. Nosotros tratamos de vivir rodeados de bordes y de límites And defend them. y tratamos de defenderlo. So the discipline Entonces, la in- disciplina involves the use of the self in the relationship. hace que nos veamos envueltos en esta manera de usar la disciplina. The counsellor does not hide behind diagnosis. De esta manera el counselor no se esconde detrás de una diagnosis, Analysis, un análisis, theory or technique, no se esconde detrás de la teoría o la técnica or in being the expert. o en querer ser un experto. The counselling relationship emphasizes the different levels of involvement La relación del counseling enfatiza en los siguientes niveles como verte envuelto o envolverte, sentirte envuelto, personal involvement, envolverte personalmente, involucrarte personalmente, the development of intimacy, la intimidad and the taking of emotional risk. y tomando el riesgo emocional. These three things Estas tres cosas are for both the client and the counsellor. están por encima del cliente y del counselor. It is a very tender dance. Es una danza muy tierna. Most of us are afraid of these three things. La mayoría de nosotros estamos muy asustados de estas tres cosas. As the counsellor, in the training of a counsellor, Como counselor, como en el entrenamiento de un counselor, the challenges involve the development of these three capacities. el desafío está en el desarrollo de estas tres capacidades. We're afraid of them. Estamos muy asustados de ellas, somos temerosos de ellas. I remember many, many years ago in the 1970s, Ella recuerda hace bastantes años, en el 1900, in the 1970s, en el 1970, en los 70s, when I was doing my first training in Gestalt. cuando estuvo haciendo su primer entrenamiento en Gestalt, And we experienced many different trainers. y fueron adquiriendo muchos entrenamientos diferentes And we were challenged to come out of ourselves. y fueron desafiados de salir fuera de ellos mismos. As a 24-year-old, it was very frightening for me. Para una chica de 24 años era bastante temeroso hacer esto. But if I'm afraid as the counsellor, if I am the counsellor, Si ella como counselor and I am afraid of these y three things, está asustada de estas tres cosas, it's impossible for me to become involved with my client. sería imposible sentirse envuelta en el trabajo con su cliente.
So the discipline of self-development Así que la disciplina de este desarrollo del sí mismo is vital for the counselor. es valorable para el counselor. So what are the aims of the counselling relationship? Ayudas para la relación del counseling. To allow the client to feel alone Permitir al cliente sentirse solo and yet with another person. y aún así con otra persona o estando con otra persona. It sounds like a contradiction. Suena como que puede ser una contradicción. We give the client space to feel alone, Le damos al cliente el espacio necesario para sentirse solo, to hear themselves, para que puedan sanarse a sí mismos, to feel the self, sentirse a sí mismos to explore the self y explorar el sí mismo without interruption, sin ninguna interrupción, whilst feeling mientras siente the presence of the counselor. la presencia del counselor. It's a profound experience. Es una experiencia muy profunda. We need to create the ground for this experience. Por lo tanto, necesitamos crear las bases para esa experiencia. It takes time Y toma un tiempo to develop that feeling para desarrollar ese sentimiento in the space around the counselor and the client. en el espacio que tiene lugar entre el cliente y el counselor. We need to learn to be silent Tenemos que aprender a saber estar en silencio and create space y crear el espacio for the client to express their true nature. para que el cliente pueda expresar su naturaleza verdadera. The condition of empathy. Las condiciones para la empatía, What is it? ¿cuáles son? ¿Qué es? It has many levels. Tiene diferentes niveles. It's a natural human ability Es una habilidad humana natural. we were born wired and fired. Nosotros nacimos salvajes, Wired and fired in the brain. inteligentes. Wired. The brain, Yeah. the brain, Sí, neural neural- pathways. sí, okay. Yeah. Sí, nacimos inteligentes To feel empathy. nacimos con las capacidades para tener esta inteligencia empática.